Y los que están viendo el show por todo el mundo, cada cual asuma la nacionalidad que es en Cuba, también los cubanos que disfrutan el programa en vivo, desde allá también le mandamos un saludo. Hoy vamos a tocar un tema que se la trae, que surge este tema aquí en la mesa a partir de una noticia que afirma que después de la pandemia, señores, los trastornos de ataques de pánico se han disparado, se han incrementado notablemente en toda la Unión Americana. Ahí está el titular. Esto no es invento ni nada, sino ataques de pánico aumentan significativamente después de la pandemia. Para debatir sobre este tema contamos con la presencia de la psicóloga Mónica Gilbert, que está con nosotros, pero antes vamos a ver este informe que nos ha preparado nuestro productor Claudio Monasterio. Vamos a ver. ¿Qué es un ataque de pánico? Mareos, taquicardias, palpitaciones, sensaciones extrañas, aturdimiento mental. Eso es el miedo, pasar de la certidumbre a la incertidumbre. Cuando el miedo es excesivo, lo que tenés es un ataque de pánico. Ese miedo puede volverse tan extremo que provocará que comiences a evitar situaciones en las que podría darse de nuevo, como ir a centros comerciales, coger el transporte público o pasear por calles alejadas de tu casa. Por ejemplo, me daba miedo a comer y que me fuera a caer algo pesado, o miedo a que se me fuera a atorar la comida al momento de tragar. El sujeto percibe una fuerte sensación de muerte o de estar volviéndose loco o de pérdida de control. La persona siente que se va a morir, de una muerte inminente. Diríamos que es el síntoma principal. Pero mi mente, como la de ustedes, es tan poderosa que puede crear síntomas en el cuerpo que tú los puedes sentir reales. Lo que provoca estos síntomas es la angustia, pensamientos, emociones. El miedo a hablar en público, a la gente, al rechazo. No te vas a morir por culpa de la ansiedad. Ese es el pensamiento que tú tienes que poner por delante de tu inconsciente. Gracias a Claudio Monasterio por este informe que da paso indiscutiblemente a la doctora, a la psicóloga Mónica Gilbert. El ataque de pánico ha aumentado, estaba leyendo, de un 4% a un 29% después de la pandemia, y el 63%, dice este informe, son mujeres y un 37% los hombres. Se da más en mujeres que hombres. ¿Por qué se ha disparado tanto, doctora? Bueno, se ha disparado porque, acuérdate, nosotros estábamos en la pandemia, no estábamos enfrentando los miedos que normalmente enfrentamos todos los días, y cuando no enfrentamos esas cosas que nos dan miedo, entonces como que aumenta ese miedo de nosotros. Entonces, también por la pandemia, muchas personas le empezaron a tener mucho miedo a la infección, ¿verdad? Claro. A cosas así. Ay, el bombardeo de noticias. El bombardeo de noticias. Es impresionante, la gente que fallecía en lugares como Nueva York, en Europa también, las noticias que llegaban. Y eso. Ahora, doctora, el ataque de pánico es ansiedad. Sí, exactamente. Bueno, lo que es interesante del ataque de pánico es que primero se sienten las cosas fisiológicamente, ¿verdad? Y después viene el miedo. Entonces es un poquito diferente a la ansiedad, porque la ansiedad normalmente empieza con el miedo y después sentimos como esas cosas fisiológicas, como la palpitación del corazón, la falta de respiro, la taquicardia, sí. Exactamente. También se reseca la boca. Exacto. Y entonces, como el ataque de pánico es un poco diferente porque empiezan de repente esos síntomas y uno no sabe de dónde viene. Ahora, hay niveles, doctora, porque yo he visto ataques de pánico a personas que van y llaman a rescue y van a los hospitales y todo, que se están muriendo, y justamente cuando llegan ahí, que lo revisan, le dicen tranquilo, le dan un calmante y regresan de nuevo a la normalidad. Hay personas que pueden lidiar con el ataque un poquito mejor que otros. Hay personas que han aprendido cómo lidiar con el ataque. Entonces, en eso se diferencia. Pero si alguien ha tenido un ataque de pánico, sabe que puede ser algo bien intenso. Y todo el mundo creo que lo siente intensamente. ¿Usted ha atendido a así. personas con ataques de pánico? Sí, sí. Mi especialidad es esa. Yo atiendo con ansiedad y ataques de pánico. Bueno, vamos a conversar con nuestras tertulianas, porque muchas veces aquí la venezolanota ha hablado de los procesos que ha pasado ella y ha sido en ese aspecto muy abierta, muy honesta aquí, nos ha contado su vida. Y tú has pasado por momentos donde te ha afectado el ataque de pánico. Por supuesto, lo he pasado, lo he vivido y también lo he vivido con familiares cercanos. Lo más importante de esto es tener empatía y entender que esto es
como una enfermedad. Es algo que cuando un familiar te lo expresa, debes tomarlo en serio. Me pasó con mi mamá y con un tío. Mi mamá, cuando la pandemia tenía mucho miedo de ser contagiada y empezó a sentir esos ataques de pánico que yo nunca los había sentido. Pero ¿qué puede suceder con esto? Que la gente no lo toma en cuenta. Es que este miedo hace que tu corazón palpite, hace que pasen cosas donde mi mamá sufrió un ataque cardíaco, que le llaman síndrome de corazón roto, por este miedo y este ataque de pánico. A mi tío también vivía con ataques de pánico hasta que un momento su estrés nadie lo comprendía y logró tener un infarto y murió lamentablemente. Yo, gracias a Dios, a estas experiencias he sabido manejarlo y sí, me he medicado, no me he medicado con pastillas, pero sí he ido a tratamientos con psicólogos, gente que de verdad me ha sabido orientar y he entendido que saber respirar es muy importante. Todo está aquí. Sí. Y también no solo saber respirar, porque yo siempre digo que eso es como una curita que le ponemos adelante, pero identificar de dónde viene, o sea, de dónde vienen los ataques de pánico. Siempre hay algo como que lo enlace, entonces es descubrir qué cosa es eso. Hay una tabla aquí, señores, que la vamos a poner en pantalla de los síntomas. Aceleración de los latidos del corazón, la taquicardia que hablamos ya, sudoraciones, escalofrío, temblores, dificultad para respirar, debilidad o mareos o hormigueo también o entumecimiento de las manos, dolor en el pecho y dolor de estómago o náusea también puede generar. Lía, ¿alguna vez ha sufrido de algún ataque de pánico, ansiedad acelerada? Más allá de pánico, ataques de pánico no, pero sí un poquito de ataques de ansiedad. Y lo que lo he sabido controlar y hay que identificar qué es lo que te lo detona. Sí, para llegar al punto y tratar de arreglar esa situación para que no te sientas mal. Sandra, tú... A mí me pareció igual, por eso sé cuál es la diferencia entre lo que es un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. A mí me sucedió igual en la pandemia cuando finalmente pudimos volver a reunirnos. Tuve un ensayo muy grande con muchos bailarines y estábamos todos en un mismo escenario y de pronto me sentí rodeada de toda esa gente cuando llevábamos un año separada de todo el mundo. Sí. Lo máximo que podíamos estar éramos 3 personas y de pronto éramos 50 artistas y yo dije, no podía respirar. Además de que usábamos las máscaras, no podía respirar, me tuve que apartar. Y me di cuenta de que me había dado como un poco de ansiedad, pero lo supe controlar porque sabía que era eso, o sea, sabía que era porque estaba rodeada de ese tipo de personas. Oscar, ¿tú has tenido...? No, gracias a Dios nunca me ha pasado, no he tenido ese problema, nunca me he sentido ni me ha atacado, pero sí he visto en mi trabajo, inclusive con muchísimos artistas, que también padecen muchos de ataques de pánico y a veces lo provoca el mismo escenario, la misma presión del artista. Me ha pasado de estar esperando una entrevista y antes de entrar el artista le agarra un ataque y lo cancela, ¿no? Y a veces uno cree que es por una cuestión de divo, de que no, y al final terminas entendiendo que no, que es inclusive artistas consagradísimos. Me pasó una vez con Alejandro Sanz. Sí. Alejandro una vez estaba presentando un álbum y al tercer entrevista estábamos sentados y le agarró un ataque y pidió irse. Tenemos creo que una lista de artistas. Sí, hay muchísimos artistas. Estos son Yuma, estos son americanos, los latinos no quisieron confesar si padecían o no. Tienes a J Balvin que lo ha dicho. Mira, Balvin, latino. J Balvin lo ha hecho. También. Sí. Mira, Stephen Colbert, el famoso animador del Late Night americano. Oprah Winfrey, que mira, aunque no cree... Emma Stone también. Sí. Oprah también padece de ataque de pánico. No, hay muchísimo. Y se ha hablado, mira, esto antes no pasaba con los artistas. Se lo cuidaba muchísimo porque a mí me ha pasado, inclusive a grandes como Barbra Streisand tienen pánico al escenario. Bueno, imagínate un artista como Barbra Streisand con un pánico escénico. Ahora que tengo a la doctora aquí que es especialista en eso. Doctora, yo desde niño he tenido algunas fobias. Fobias que he tenido por etapas. Algunas las he vencido, otras no. Pero algunas de esas fobias se empezaron a convertir, a traducir en un ataque de pánico. Tampoco de que me he mandado para el hospital, ¡ay, no! Sino simplemente son ataques de pánico donde se me acelera, me da una taquicardia y yo con respiración la venzo. Claro. Y son fobias como yo no puedo estar en un lugar donde tengo mucha gente sentada a mi alrededor. Siempre tengo que estar cerca de una salida. Agorafobia, se llama agorafobia. Si yo hago eso, me puede gatillar un ataque de pánico. Sí. Me gatillaba un ataque de pánico en este sentido, con estos síntomas, cuando me montaba en un avión, hasta que lo vencí a través de una quilla, un pedacito de alprazolam. Me lo disparaba y iba turbulencia, la gente gritando, y yo, mira, ¿qué pasa? Sin lío. Y entonces, otra cosa que tenía yo con el tema de que me provocaba era el expressway. En una época, cuando estaba denso, viscoso el tráfico, y para colmo se nublaba completamente, yo le puse la croqueta. La croqueta me decía,
ponte para el lado pegado a la salida y al lado de la salida vete cuando puedas, justamente. Entonces yo me enfrenté a eso y lo vencí. Esto se puede vencer también. Sí, por supuesto. Acuérdate que todo empieza con la serotonina. La serotonina, muchos de nosotros las tenemos altas de naturaleza, orgánicamente. Entonces por eso a lo mejor desde que eras pequeño, tú siempre has tenido fobia, siempre has tenido como algo con la ansiedad. Siempre he ¿verdad? estado algo achicharrado y siempre he estado siempre con... he utilizado mi ansiedad para trabajar y para hacer muchas cosas, pero llegó un momento en que me dijo, aquí estoy yo y te voy a poner presiones en algunas cosas. Yo siempre digo que cuando uno tiene ansiedad, está ahí para el resto de tu vida. Tú tienes que aprender cómo canalizarlo y uno puede canalizarlo y utilizarlo para la televisión, para lo que uno va a hacer y eso es lo más importante porque siempre va a estar ahí. Tú no puedes tratar de vencerlo porque es parte de ti. Doctora, tengo tremenda ansiedad ahora. Ronte, mira, me pongo ahí una transición porque tengo que caminar.